Hola a todos, estamos en vivo. Muchísimas gracias a todos por unirse el día de hoy a estos lives que, como les dije, van a seguir siendo por este canal de YouTube. Así que, bueno, les seguiré anunciando igualmente por Instagram y por todas las redes sociales, pero vamos a estar aquí siempre en YouTube cada mes con un invitado especial, con un invitado, un empresario, un emprendedor para mostrarles, como siempre les he dicho, que emprender en digital se puede y que tener un negocio digital es posible. Por lo tanto, si ustedes quieren estar aquí conmigo y quieren mostrar su negocio, no duden en contactarme y vamos a hacer esa reunión y vamos a hacer ese live con ese tema que a ustedes les apasiona y que les lleva a tener un negocio digital. Para todos los que no me conocen, soy Adriana Gómez, consultora de negocios y emprendimiento, y me encuentran en todas las redes sociales. Ahora sí, mi invitada, Romina Estolar. Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, gracias por la invitación. Siempre un placer charlar con vos. Despierta muchas ideas, mi creatividad. Así que encantada de volvernos a encontrar acá ahora en tu espacio. Ay, qué bueno, Romina. Yo encantada de verdad de tenerte. Me encanta porque no solo vamos a hablar de un tema muy diferente y de un negocio diferente como el que tiene Romina, donde vamos a hablar de un tema apasionante el de hoy. Se los voy a leer porque es un título un poco largo y no me lo aprendí, pero es Potencia creativa y trabajo. ¿Cómo reinventarnos en tiempos de crisis? Vaya, es un tema que de verdad cuando Romina me lo dijo, me llegó al corazón. ¿Por qué me llegó al corazón? Porque hay momentos de crisis en la vida o de ciertas etapas o ciertos ciclos en la vida que nos van llevando a un punto donde como que se nos borra el cassette y no sabemos para dónde más agarrar. Así que bueno, antes de que Romina empiece con el tema, quiero contarles que Romina, como pueden escuchar su acento, es de Argentina. Romina, ella es licenciada en psicología y se ha dedicado toda su vida y su experiencia, como se los dejé en las redes sociales, a tener trabajo, se me fue en este momento la palabra, mental, a el desarrollo mental y como la tranquilidad mental, que tú me dirás la palabra exacta, Romina, que se me fue ahorita. Adelante, Romina, Sí, cuéntanos un sí. poco No, más de no, ti. no, no es casual, porque es difícil de definir a veces lo que hacemos. Más cuando los psicólogos nos empezamos a meter como por diversas wines, como se dice acá en la Argentina. Sí, estaría como del lado del trabajo de la salud mental, pero me parece que está buena este olvido porque en realidad da cuenta de que no somos como esta cosa antigua de mente-cuerpo y está bueno como una visión más holística respecto de la salud en general. Así que bueno, tomemos el olvido a favor, que sería una estrategia creativa, tomar el error a nuestra cuenta para pensar esto de que la salud no desde el aspecto como que es una cosa racional y que no involucra el cuerpo y lo espiritual y lo social. Así que en realidad mis intereses tienen que ver con esto, de poder ir integrando diferentes aspectos que hacen a lo humano en general, que son muchos y complejos, y yo sí tendría que definirme como que volvería a los orígenes de la psicología que tiene que ver con el trabajo con el alma humana, con lo que nos hace una persona, sujetos, y bueno, me parece que va por ahí la cosa. Ah, genial, genial, Romina, porque de verdad que la salud mental es algo que hay veces no le damos importancia y que con la pandemia empezamos a darnos cuenta de lo importante que es esa salud mental, de lo importante que es estar sanos para poder transmitir, para poder ser creativos, para poder tener un negocio, para poder crear unos hijos, para poder tener una pareja, para todo en la vida. Sí, no, y esto está bueno que decías cuando por ahí suceden situaciones de crisis justamente que conmueven aquello sobre lo cual veríamos como cómodos o sobre lo conocido, como lo que sucedió hace unos 3 años, ya pasaron, no, ya 4. Eh, Todos los aspectos que influyen en nuestra salud, ¿no? ¿Qué nos favorece, qué no, esto nos tuvimos que quedar aislados, desconectados del resto, y todo eso capaz como que nos quitó potencia y salud. Entonces está bueno esto como yo decía al principio, tener una visión amplia respecto de cómo vamos manejando las cosas que nos pasan en la vida.
Y bueno, capaz que esto también tiene que ver con la creatividad, ¿no? Porque no recuerdo quién había dicho esta frase de como que la vida no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con aquellos que nos pasa. Y bueno, creo que para esa situación está bueno poder trabajarse a uno en cuanto a las posibilidades y a las potencias que tiene para ir enfrentando la diferencia que se produce entre lo que yo quiero que pase y lo que realmente sucede después en el mundo, ¿no? ¿Qué hago con esta diferencia? ¿Cómo me paro frente a esto? Y que esto es como característico, creo, de todos los humanos, ¿no? Que no, lo que deseamos no es exactamente lo que encontramos. Y de ahí tenemos muchas salidas posibles. Así que, bueno, un poco el traer el tema de la potencia creativa tiene que ver con poder hacer algo con aquello que no nos cierra y bueno, a ver, y sobre todo trabajando con otros. Por eso me gustan estas invitaciones, estas charlas que hacemos, porque es también poder pensar más allá de uno solo, digamos, ¿no? Y sabes que, Romina, es enriquecedor porque cuando nosotros somos personas que tenemos un empleo, que tenemos un negocio, somos madres o padres y tenemos unos hijos que criar, que dar ejemplo, nos encontramos hay veces con situaciones que no somos capaces de manejar o que pensamos o que nos hacen pensar y que decimos, nos hacen pensar más allá de la caja, nos hacen pensar cómo voy a reaccionar con esto, o sea. Es de verdad interesante porque eso nos saca de la zona de confort o ampliamos nuestra zona de confort para poder pensar de otra manera y encontrar aquello que tú decías. No es cómo, o sea, ¿por qué me pasa esto? Sino qué tengo que aprender yo de esto y cómo voy yo a reaccionar con las capacidades que tengo hoy, con el conocimiento que tengo hoy, a esta situación que me está pasando, a estas preguntas que me está haciendo mi hijo, a lo que me está pasando con mi jefe en el trabajo o a lo que me está pasando en el empleo que tengo o lo que me pasa con mi negocio, ¿no? Entonces, qué importante es verlo desde esa óptica. Sí, esto que me parece que vos decías tiene que ver con una actitud de, ya que hablamos de creatividad y trabajo, como que la crisis podría promover un proceso creativo, digamos, por el contrario de quitarte potencia, sino tomar esa situación como para transformar y generar algo nuevo. Pero es un desafío. Entonces, bueno, un poco la idea era meterse un poquito en las fases de ese proceso, cuáles pueden ser las cuestiones que potencian o que inhiben. Entonces, tratar de entender desde lo psíquico, desde lo social y demás, todas aquellas cuestiones que nos suman a esa posición, como me parece que vos venías de abierta, o una posición como más cerrada. Entonces, bueno, habrá un poquito la elección del título, venía por ahí. Entonces, yo, digamos, estuve haciendo como acá en Argentina, le decimos como un machete, que es como cuando vamos anotándonos, digamos, como para copiarnos de nosotros mismos, yo si no me arborizo mucho y entonces capaz voy a ir mirando y voy siguiendo lo que fui anotando para compartírselos y que después nos cuenten lo que vaya resonando a partir de lo que charlamos. Y bueno, un poco esto, ¿no? Había incluido en el título, potencia creativa y trabajo. Entonces decía, bueno, qué es la potencia? ¿No? Como que, bueno, esto ya como iría una herramienta, una estrategia para la creatividad. Cuando tenemos un bodoque de algo cerrado, está bueno como empezar a disgregarlo y a romperle las partes para poder entrar por algún lado, ¿no? Es como un problema que se nos presenta así como cerrado o algo. Bueno, está bueno como empezar a separar en diferentes, como si fuese un rompecabezas y reordenar las piezas. Entonces digo, voy a separar mi título. Y bueno, un poco pensando en esto de la potencia, a mí me gusta tomar algunos filósofos también que me gustan, puntuales. Se llama Spinoza, estamos hablando de que este filósofo es del siglo XVI, así que tiene su tiempo. Y en realidad él como que hablaba de la potencia como posibilidad de conocer las propias pasiones, ¿no? Y él decía que la potencia de uno, cuando se desata, cuando puede acrecentarse, y hablaba como una filosofía del encuentro. Decía como que había encuentros tóxicos y buenos encuentros, y que eran esos buenos encuentros donde nuestras potencias se
eh, donde podían crecer. A mí me gusta mucho esta idea que plantea él. Él hablaba como de una filosofía de las pasiones, hablaba de pasiones tristes y pasiones alegres, y decía que en estos buenos encuentros desarrollamos esas pasiones alegres que nos permiten construir. También me parecía siempre con un otro, ¿no? Entonces, como bueno, tomando esta idea de las potencias, digamos, no planteaba una cuestión como de suprimir o dominar esas pasiones, sino como comprenderlas y usarlas en la potencia del ser, ¿no? Esto es como todo un tema aparte, y yo me Aquí, preguntaba qué es ser creativo, ¿no? ajá, Me quedaba y como aquí, que... y aquí, perdóname que te interrumpa, Romina, pero es que me surgen muchas cosas y yo les voy a hablar por mí. No necesariamente cuando uno entra en un momento de crisis es un momento en el que uno se sienta grande y decir voy a poder solucionar esto. Hay veces cuando entramos en momento de crisis nos sentimos tan chiquititos que pensamos que no podemos darle solución a las cosas, que no podemos salir de ahí y que no sabemos qué va a pasar y nos ponemos nerviosos. Eso nos pasa a todos, o sea, de verdad, porque, pero cuando empezamos a, no sé si a tener más años, a tener más madurez, a tener más conocimiento, a entender un poco más de la vida, a haber vivido ciertas cosas en la vida, nos va dando esas herramientas de que cuando nos pasa algo así, incluso yo se lo digo a mi hija, no, 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 espérate, no te ahogues en un vaso con agua, respira profundo, ahorita no tomes decisiones en estos momentos, pero piensa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tienes que aprender de este abanico de posibilidades de esto que te pasó? ¿Por qué razón pasó esto? ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? ¿Y qué podrías sacar bueno de este momento? O sea, a ver, por ahí dicen que si la vida te da limones, haz limonada. Y es eso, o sea, es cuando empezamos a darnos cuenta de que también en los momentos de crisis podemos encontrar esas pasiones, podemos encontrar esos, como decías tú, esos momentos bonitos o no tan bonitos, pero que nos llevan a desarrollar esa creatividad, a pensar más allá. Y eso... Sí, tal cual. Me parece que vos estás hablando como de las vivencias que nos van generando como la experiencia de vida, decías, ¿no? Como ir capitalizando, que obviamente tiene que ver con ir, que nos vayan pasando las cosas en la vida real, y capitalizando esto como para entender cómo abrir el panorama, ¿no? Como decía vos, por ahí empezar como a sumar otros puntos de vista, capaz lo que vos decías que le decías a tu hija, bueno, abramos como un poco la mirada porque uno tiende como a achicar como la atención, como que esto es una cosa terrible y no tiene solución, y entonces no, entonces como poder, digamos, alimentarse de otros puntos de vista, y esto creo que también tiene que ver con la creatividad, ¿no? De no quedarse como que esto es así y hay una sola solución para esto, y si no, no sirve. O esto me pasó por tal cosa, digamos, salir como de ese pensamiento lineal, empezar como a meter algo de complejidad en las situaciones, pero en el sentido que nos enriquezca para buscar como solucionar algún problema o alguna situación que no nos cierra. Y me hace acordar una definición de creatividad que de Freud, eh, él decía, lo leo así textual como la noté, decía, la creatividad emana del deseo de alterar la realidad existente, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con esto de cierta inconformidad. Podríamos como empezar a delinear algún tipo de personalidad, digamos, no me gusta ponerlo en estos términos, digamos, porque es relativo, pero me parece que ahí hay algo de la gente que, podríamos decir, como que le gusta crear, que hay algo que la realidad no le cierra, y un poco que dice, bueno, a ver, yo tengo que hacer algo para modificar esta situación. Entonces, por ahí, esto es como plantearse un problema y tratar de solucionarlo, de no conformarse con lo dado, con lo que ya existe. Me parece que por ahí también va la cosa. Este, y esto que planteamos, esto de la pregunta que quedaba pendiente de qué es ser creativo o creativa, eh, estaba tomando otro filósofo más actual, se llama Eugenio Trías, español, ya más 1940, más contemporáneo, y él dice que hay cuatro formas fundamentales de conjugarse el ser. Dice, lo que se desea ser,
lo que se debe ser, lo que es y lo que puede ser, ¿no? Entonces, digamos, o sea, el deber, lo que debe, lo que se desea, lo que es y lo que podría. Y me parece que justamente las nociones de creatividad o los procesos creativos toman esta cuestión de lo potencial, de lo que podría ser y aún no es, de un campo de posibilidades que se nos abren, lo cual es como que es ambiguo, porque por un lado es tentador, porque nos da como la libertad de esto de poder generar algo, esa sensación de que, bueno, de que se me expanden los límites, ¿no? De la libertad de la creación, pero por otro lado podría traer como un cierto monto de angustia o ansiedad, porque me estoy enfrentando como a un vacío, digamos, ¿no? Como al abismo. Digamos, yo digamos, trabajo con algunos artistas o con algunos creativos y bueno, relatan esta sensación de que por un lado está, ¿no? Esta cosa de poder romper el límite, transgredir, pero también esa ambigüedad de todo es posible, no hay límites, lo cual les genera como una sensación de caos. Entonces, bueno, un poco, bueno, la idea es como poder ir como trabajando con esto, con diferentes estrategias. Esto me parece que es imposible, digamos, es importante como recalcarlo, el trabajo sobre las posibilidades, ¿no? De lo que sea lo potencial, lo que podría ser, está muy presente en la noción de creatividad. eh, es como una cosa a tener en cuenta, porque es como, como incorporar la dimensión del futuro, ¿no? Porque es lo que otras definiciones hablan de la creatividad como traerlo, lo inexistente a un mundo que todavía no, a algo que no existe, traerlo como si uno lo trayera del futuro. Es como, bueno, jugar de otra forma. Sí, pero ¿sabes qué, Romina? La otra vez me leía un libro, se me olvida el nombre del autor, pero mencionaba justo dentro se llama El poder de la aceptación y me encantó ese libro, pero ahí decía algo que tú estás mencionando ahorita, entre las capacidades o los 4 puntos del ser, eh, decía que para yo poder empezar a aceptar y a cambiar mi realidad, es tan importante primero aceptar quién soy, aunque no me guste, aceptar cómo soy, ni lo que soy en este momento, y empezar a transformar por lo que quiero ser. Y entonces, por eso es tan importante primero aceptarme lo que soy, aunque no me guste, para pasar y dar ese paso y saber qué es lo que me está faltando el llegar allá. Y otro punto que tocabas era el de lo desconocido. Es que cuando nos enfrentamos al mundo desconocido y cuando salimos de la zona de confort o ampliamos esa zona de confort, vamos a pasar el límite donde dejamos a un lado la realidad que ya conocemos, donde nos sentimos a gusto, o a lo mejor no tan a gusto, pero es el mundo que conocemos y empezamos a dar un paso hacia lo desconocido. Eso asusta, obvio que asusta, pero al otro lado seguramente nos espera una sorpresa, un aprendizaje y nos vamos a sentir un poco más tranquilos después de haber dado ese paso, pero obviamente entre que decidimos dar el paso a esa zona desconocida, aunque le tiemblen a uno las piernas, porque es así, no es sencillo. Sí, sí, son fases que bueno, capaz que uno la ve, está bueno a veces leer los mismos poetas, escritores, como describen esas fases, es más fácil de encontrar ahí cómo es el proceso creativo en ellos, y tal cual, primero es como una fase exploratoria, donde todavía no queda muy claro para dónde estoy yendo, y después tiene que aparecer esa fase como un autor Bateson dice como de disgregación, es como que vos tenés en la mesa un rompecabezas y prendés el ventilador. Es complicado, nadie querría hacer eso. Pero lo que pasa es que para que algo nuevo aparezca tenemos como que romper con las unidades antiguas. Entonces, bueno, acá tenemos toda la carga cultural, personal respecto de lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que debería hacer, bueno, es una carga que ni siquiera es personal, ¿no? Está bueno también a veces como no cargarse la mochila una misma respecto de, ay, no soy creativo, no me sale, a veces son como cuestiones culturales, de educación,
Pensemos que el sistema escolar no, en pocos casos estimula, digamos, estando ya en el 2024, tiende más bien a homogeneizar y a decir esto está bien, esto está mal, digamos, a no trabajar demasiado como el error como posibilidad. Entonces, bueno, tenemos como una carga importante en nuestra crianza, en nuestra cultura. Y claro que va a ser difícil de romper con todos esos paradigmas para tratar de intentar, como decíamos, reinventar algo en una era también hiper comunicada, hiperinformada, digamos, tecnocratizada, donde hay poco espacio para el asombro. Entonces, como que hay conceptos que está bueno ir recuperando y trabajando, o trabajándose de alguna manera para trabajar el asombro, el misterio, la capacidad de demora y no estar con el acelere de los tiempos que tenemos que cumplir. Bueno, es como un trabajo complejo, pero bueno, a veces como que es algo que, no, que como la cabra tira al monte, se dice, nos llama. Hay algo que nos pica, que nos llama, que decimos, bueno, yo con esto quisiera hacer algo. Bueno, tenerse paciencia, trabajar, no solo trabajar con otros para que se me multipliquen mis ideas, comentarlo a seres queridos para ver qué les parece y saber que contamos con esa carga pesada de que a veces nos cuesta romper con aquello que nos dan como un cuadrado cerrado. Tocas ahí dos puntos que a mí me resuenan mucho y es uno cuando pensamos en qué podemos o no podemos hacer de acuerdo a la educación que hemos recibido y a esas creencias limitantes que muchas veces vienen de nuestra familia o que nosotros nos estamos haciendo y que le estamos dejando a nuestros hijos. Y es eso. Por ahí hay una frase que a mí o sea, me la traigo aquí siempre en mi corazón y es, no pienses ni digas nada de ti que no quieras ver hecho realidad. Por eso es tan importante siempre pensar en positivo, pensar en si puedo y cuando eduquemos a nuestros hijos y cuando tengamos a la persona al lado, a la pareja, lo que sea, es tratar de transmitirles eso, o sea, esos conceptos de siempre se puede, siempre hay una alternativa, o sea, nada de pensamiento negativo, porque cuando empezamos a tener ese pensamiento negativo, nos estamos limitando. Y es ahí donde nosotros mismos estamos cerrando y poniendo la barrera. Y respecto al tema de, se me fue. No, bueno, recién lo que decías me hace acordar muy de Spinoza, esto de las pasiones alegres, que parece algo banal ahora, pero lo trabajaba hace muchos siglos, como la posibilidad tiene que ver, como una filosofía vitalista, digamos, ¿no? De sumar el encuentro, no ir por el lado de las cosas que nos unen a lo tanático, sería la cosa más de muerte, digamos, como nosotros los psicólogos decimos pulsión de muerte, sino que seguir apostando a construir. Es verdad que a veces hay situaciones, contextos sociales, culturales, familiares, que no son propicios, ¿no? Que también saber que a veces uno puede en algún momento y puede no poder en otro. El tema es, bueno, tener como ir registrando estas cuestiones, pedir ayuda, no quedarse solo en el encierro, porque no favorece esa salida, ¿no? Esta cosa narcisista de no estar mirándose uno mismo, sino esto de trabajar colaborativamente. Y ya me acordé lo que les iba a decir, la paciencia, cultivar la paciencia, porque como tú lo decías, o sea, ahorita estamos acostumbrados a la inmediatez y cuando estamos acostumbrados a la inmediatez y que no me entra el programa, no me entra esta página, no me entra esto, es todo queremos ya, pero se nos olvidó que hay momento de siembra y hay momento de recoger los frutos. Entonces, hay que tener claro que entre sembrar y cosechar hay un regar y hay un esperar. Y eso es tan importante porque a veces nos desesperamos porque nuestros negocios no dan fruto, porque no vendemos, porque nos pasa, o sea, cierto tipo de cosas, pero no, lo que no entendemos es que primero tenemos que darnos a conocer, enseñarle a la gente qué hacemos, mostrarle nuestro negocio, pero sobre todo sentirnos nosotros seguros
con lo que hacemos, con lo que vendemos, con lo que le damos al mundo, con lo que ofrecemos, porque en el momento en que nosotros nos lo creemos, la gente va a empezar a creer en nosotros y eso Sí, tal requiere un cual. proceso. Sí, tal cual, como decías, como poder pararse sobre los propios pies. Digamos, eso es lo que los psicólogos decíamos como que genera transferencia, dicho fácil como confianza, ¿no? Que esta persona me va a poder resolver lo que yo vengo a ver, que va a dar un punto de vista diferente de lo que yo ya vengo pensando, ¿no? Llevo al mecánico, el auto X, y lo llevo siempre a ese porque le tengo confianza. Sé que eso puede generar esa transferencia. Y una cosa súper importante que decías vos de esto de la paciencia, y que nosotros le decimos introducir demora. Entonces, en los grupos y en la terapia un poco también trabajamos en estas nociones de, ya es un montón introducir demora para poder elaborar y pensar las cosas y que no es salir como el ya y el todo, decimos, ¿no? Porque eso en realidad lo que hace es disminuir nuestra creatividad porque si no es ya y no es todo perfecto, no sirve. Bueno, entonces eso es nada, todo es nada. Entonces poder trabajar con esta cuestión de no siempre va a ser exactamente lo que yo quiero, siempre va a faltar algo, y eso a veces parece algo sencillo lo que estoy diciendo, pero nos cuesta mucho salir de esa cosa así como más, le decimos nosotros súper yoica, de hiperexigencia, donde si no es todo y ya no va, que no, digamos, lo que nos hace eso es justamente quitarnos nuestra potencia de crear y generar nuevas situaciones, ya sea en el trabajo, donde sea, ¿no? Se aplica como para la vida en general. Eh, no, estaba chusmeando un poco las definiciones de creatividad, que me parece que tienen que ver con esto. Hay un diccionario filosófico que se llama de Ferrater Mora, dice, que me gustaba para tomarle y pensar, dice, crear es la formación de algo a partir de una realidad preexistente, transformación de lo posible en actual, ¿no? Vuelve a tomar el tema de lo posible, de lo preexistente que veníamos charlando. Y hay una definición de un educador de California, Paul Torrance, dice que crear es redefinir, reestructurar, combinar de modos originales objetos, proyectos, ideas y experiencias. Ese me gustó porque introduce las diferentes categorías, ¿no? Porque uno dice crear es para los artistas o es hacer una canción. No, bueno, acá entonces crear proyectos, ideas, objetos. Me pareció muy interesante esto de combinar de modos originales. Eh, y es lo que charlábamos antes, esta necesidad, este impulso a salir del espacio de lo dado, desorganizarlo y trasladarse como un nuevo escenario, ¿no? Que a veces da ese vértigo que estamos diciendo, algo que no conocemos. Esto puede ser amenazante para el psiquismo, o sea, sépanlo, no se enojen si no les pasa, hay que transitarlo si es acompañado mucho mejor. Bueno, animarse como a transgredir. Y después que me había notado. Otro tema. A ver, después, digamos, por ahí pasamos de esa fase de tanteo que decías vos, y aparece como un poco el caos creador que, por ejemplo, a mí me pasa bastante de difícil como dicen que la creatividad es como saber dejar afuera algunas cosas. ¿Qué dejar afuera? Por ahí a la gente que nos está escuchando también le pasa, ¿no? ¿Qué elijo de todo esto? No puedo de hacer el duelo y no sé qué elegir. Había el caso de una escultora que contaba que iba como a clases así de pintura, escultura, y el profesor dijo que dibujen todas las formas que se les vienen a la cabeza, y ella casi se muere, porque eran millones de formas y de opciones, y no tenía, le costaba mucho decidir cuál iba a ser la escultura que iba a presentar, ¿no? Y esa es como otra fase también de cierto duelo, decir, bueno, a ver, ¿qué saco? No puede ir todo. No, y es que Romina, la creación de verdad que tiene diferentes puntos de vista y como diferentes fases y diferentes momentos dependiendo de la persona y dependiendo de lo que haga. La creación no solo es, como dices tú, para los artistas o para cierto núcleo de personas
que tienen que crear algo en sí. La creación es para todos, incluso para nosotros al escribir un artículo, al escribir algo. A mí me costó salir de mi trabajo de la oficina y ser tan puntual en los conceptos, en escribir correos, en hacer algo tan formal para empezar y hacer de alguna manera, no sé si frío, pero algo muy, muy de oficina, a llegar a conectar con mi corazón, con mi esencia y empezar a escribir en mi blog, a transmitir ese conocimiento y ese pensamiento, lo que yo sentí aquí, lo que me ha pasado y cómo eso puedo transmitirlo en una vivencia, en una venta de un libro, en una venta de algo, en un post o en una publicación o en un blog que a alguien le vaya a servir lo que yo le estoy transmitiendo. Eso es importante, el conectar, el darse ese momento para conectar con tu intuición, con tu ser, con tu corazón, con eso que sientes, porque nos acostumbramos volvemos a lo mismo, a que estamos en automático, en un piloto automático. Entonces escribo, ya sí viene aquí, tun, 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 aquí le envío esto y se acabó. No, pero, o sea, desconectamos del corazón y solamente es la cabeza, la cabeza, la cabeza. Es tan importante que cuando tomemos las decisiones, que cuando escribamos, que cuando tengamos un negocio, que cuando sea lo que sea, hasta incluso seamos empleados, que esas decisiones, que esos momentos y que esos escritos y que esas cosas que vayamos a decir realmente tengan esa conexión. Yo no lo entendía y yo no podía escribir, yo me sentía y yo decía, me da pena que la gente vea mi pensamiento, me da pena que la gente vea lo que escribo, pero cuando empecé a conectar con mi corazón, con mi esencia, con mi ser, empecé a darme cuenta que no me importa que la gente me lea, que no me importa lo que yo escribo, porque lo que yo estoy escribiendo es destapar mi corazón y si la gente lo quiere leer y a alguien le quiere servir o le sirve eso, mira, es maravilloso. Yo hay veces termino de escribir algunos posts y algunas cosas y me salen lágrimas después de escribir. ¿Por qué? Porque desnudé mi alma y es muy bonito sentir eso porque como que sientes tú que descargas muchas cosas. Sí, me hace acordar, creo que, perdón si me equivoco acá, la gente que es más de la parte literaria, que Virginia Woolf decía, es mucho mayor el placer de escribir de que el que te lean. Entonces, bueno, estaría un poco en esa línea, digamos, por algo, pero ella lo decía, y bueno, la leyeron bastante también. A vos también te leen por algo, digamos, porque me parece que en este, como vos decías, de conectar con el carozo, con el alma, es también lo que la gente le va a interesar leer, porque son cosas que tienen, que son humanas, que tienen como un aura, ¿no? Que salen justamente en épocas de inteligencia artificial y demás, como bueno, justamente con el tema de la creatividad, eso que nos hace humanos y que mantiene como ese espíritu, ese alma que nos distingue de aquello hecho en serie o que es todo igual, y me parece que tiene que ver con el título también que traíamos de poder cómo reinventarse en estos momentos donde todos tiende como a una situación más de homogeneizar y globalizar para todos lo mismo. Está bueno por ahí, esto que decías, tiene mucho que ver la creatividad con la conexión o con el conocimiento de las propias emociones. Es fundamental, porque si no, tanto como me pasa a mí en estos procesos de creatividad, con mi trabajo, como bueno, para la vida en general, tener como ese registro de lo que me está sucediendo, ¿no? Porque si no, como es muy poco en un descontrol. Es difícil de avanzar en algo que sea productivo en el sentido que aporte algo a lo social, porque también creo que esta es otra faceta de la creatividad que tiene que ver con producir algo que sume un valor y que sea reconocido por los demás, digamos, más allá de toda esa fase interna creativa. Y otro tema que traías para mí súper importante, que está en un libro que a mí me gusta mucho de un autor que se llama Héctor Fiorini, que habla de esto del psiquismo creador. Él estudia un poco, que por ahí se van a sentir reconocidos en lo que diga. Hay gente que tiene más tendencia a la forma, ¿no? Esto que vos decías me parece lo último, bueno, vos cuando ya te sentabas y tenés como que estructurar
todo ese movimiento, ese impulso, darle una forma para que se, digamos, se presente. Esto hay gente que le sale más fácil, a los ingenieros por ahí en general, ¿no? Tienen como, encuentran rápidamente alguna forma para darle a esto. Y por otro lado, en contrapartida está el movimiento. Entonces, en los procesos creativos se debaten en esta cuestión de, por ejemplo, yo soy más del movimiento y me cuesta encontrar la forma, ¿no? Yo ya analizando mi propio proceso creador. Entonces, voy a tratar de juntarme para trabajar con una persona que le salga más la forma, porque yo tengo como en demasía movimiento, que sería como los psicólogos diríamos, más de las personalidades más, digamos, las fobias o las histerias, como decimos nosotros, es como más el puro movimiento. Lo describe así Héctor Fiorini, y me parece que por lo menos lo he visto y me siento como reconocida en esto que él describe y en algunos pacientes, y pacientes como más estructurados, más obsesivos, esto siempre es encomillado, son más como de la forma y tienden a cerrar muy rápido ese impulso y le cierran y bueno, pum, forma, pero les falta el movimiento. Eh, Es es curioso porque como, yo soy ingeniera y yo soy muy estructurada y soy de la forma, pero entonces sufrimos otra cosa, Romina, claro, y sufrimos el hecho de que todo lo queremos perfecto, todo lo queremos, pero así, o sea, con una forma que si no lo ves como lo quieres ver, es un estrés. Y también entendí, Romina, que es mejor hecho que perfecto, pero me costó mucho trabajo porque dentro de mí está el que todo sea perfecto y también sufrimos, así que las formas, o sea, tienen puntos de adaptarse y eso es lo bonito de podernos como mezclar. sí, lo ves en los pintores que por ahí te dicen, bueno, porque vos lo ves en la escultura, ¿no? Pero digamos, para llevarlo a un ejemplo visual o concreto, nosotros vemos una escultura de piedra, que es una piedra lo que menos movimiento podría tener, lo más fijo del mundo, pero sin embargo hay esculturas, que uno las ve, que tenemos miles de ejemplos, que vos ves una escultura de piedra que dices, tiene movimiento. Vos lo ves, digamos, ¿no? Es ahí donde se juntó la forma y el movimiento, y eso es la creatividad, ¿no? Esa conjunción, esa hermandad perfecta. Bueno, estoy hablando como de grandes artistas y más, pero viste, cuando vos estás con una idea y puro movimiento y se te ocurren miles de cosas hasta que como que enganchas una forma para que esto se pueda hacer. Pero se ve muy bien en la escultura. Y bueno, y los artistas, está bueno recurrir a ellos porque tienen como muy trabajado estos procesos creativos de un pintor que dice, bueno, empieza a pintar, no encuentra la forma, es puro movimiento hasta que encontró una forma. Ok, va por ahí, esto me cierra, y a partir de esa forma surge otra cosa, ¿no? Entonces está lindo tomar los artistas para entender un poco por ahí cosas que nosotros no tenemos tan registradas y ellos las trabajan muchísimo. O un escritor ni hablar, ¿no? Que tiene como la idea de la novela y sabe que tiene un núcleo de una novela que quiere desarrollar y no encuentra la forma, y no encuentra la forma, y por ahí pasan 20 años. Que de caso que las dejaron reposar y no era el momento, digamos, no estaba preparada. Encontró la forma 10 años después, pero hay casos, digamos, gente famosísima de autores y demás que encontraron esa novela, ese movimiento creativo, encontró una forma, porque como hablábamos antes, de la maduración, de la experiencia, no era el momento. Bueno, saber dejar reposar algunas cosas, no volverse loco, digamos. Y fíjate que hay veces cuando yo escribo, yo dejo reposar mi escrito, pero no lo dejo reposar por siempre, amén. Al otro día lo miro y digo, a ver, ¿qué cambiaría? Pero lo que sienta, intuitivamente lo que sienta ahí, lo que en ese momento me fluyó, dije, Leo, me parece bien, ya quedó, me Ese parece es la el palabra, ¿no? chispazo. Y Ahí ya, está. o sea, Uno no le doy. sabe. Claro, no le doy 50 vueltas, sino estuvo ya y esto es lo que voy a poner en mi post de hoy, esto es lo que voy a poner en el blog y Y esa estuvo. sería como la última parte del proceso creativo, que es, porque vos porque escribís, lo sabes, el tema de la corrección. Bueno, es que es como infinito y los escritores nos dicen, bueno, ya hay un momento en que la obra se abandona, no se termina, como hay que abandonarla, porque si no ya corregís tanto que lo terminas arruinando.
Entonces, bueno, está bueno como tener como noción de, bueno, listo, esto hay que abandonarlo así y esto es y para otra cosa, ¿no? Porque si no, es como muy... ¿Sabes qué? Me hace acordar a algo que me parecía muy ridículo. Y perdón que lo traiga y lo nombre de esa manera, pero hay veces terminamos perfeccionando tantas cosas que terminamos volviendo al origen. ¿Y qué pasa? Me pasaba en una empresa donde al sacar un informe, yo lo sacaba, lo escribía y lo entregaba. Y me decía mi jefe, no, es que esto y esto, lo corregía como quería y volvía y me decía, le decía, pero es que acabo de poner acabo de quitar lo que me estás diciendo y ahora me estás diciendo que lo vuelva a poner. Bueno, entre las correcciones de ese informe eran 10 20 que yo ya terminaba cansada y fuera a terminar cansada ya le cogía asco al informe, ya decía, ya no quiero verlo. Y otra vez lo devolvía para volver al inicio. Entonces, cuando me volvía a pasar eso, con cada vez con el informe, con este jefe, yo le decía, una vez me senté, de verdad, y tenía yo un cargo más bajito, y le dije, espérame, te voy a decir una cosa. Cada vez que tú me haces corregir esto, volvemos al inicio. Te pido por favor que lo leas. Yo sé que tú eres mi jefe y me estás pidiendo pero de verdad es que esto es una pérdida de tiempo para ti, para mí, para volver al inicio. Y eso es lo que pasa cuando hacemos muchas veces un reporte, un trabajo o algo. Lo dañamos tanto que volvemos y nos damos cuenta que lo que teníamos al inicio es. Y es por eso que hay que conectar, que no hay que estar desconectados lo uno con lo otro. Siempre hay que tener esa conexión y por eso existen momentos para crear, existen momentos para escribir, existen momentos para hacer esas obras, porque por más que tú no lo quieras o que no seas el superartista, pintor o lo que sea, siempre hay un momento de conexión donde dices, puedo tener mis pies sobre la tierra, estoy conectada y puedo dejar plasmar lo que estoy sintiendo hoy aquí y con esa obra quedaste guau o con lo que escribiste quedaste guau. Sí, estaba, mira, me parece que a tu jefe le pasaba otra cosa, no, no era el problema el informe, menos mal que te fuiste. No, no era el lugar, digamos. Está bueno también, ¿no? Es una inteligencia así de ver qué bueno que se lo pudiste decir, digamos, porque bueno, tomar conciencia de esa situación. Hay un autor que es de un apellido muy difícil, que algunos por ahí lo deben conocer, después te pueden escribir a vos o que me escriban a mí, y les puedo ir pasando los que fui citando, de las referencias, y que está bueno el que quiere seguir profundizando. El autor pues, de por ahí que habla de la teoría del flow, del fluir, que se llama Csikszentmihalyi, creo que lo pronuncié bien, después lo dejo ahí, te lo dejo Adri para que lo agregues. Escríbelo en el chat, los que escribes Ah, en el chat ahorita, porque seguramente mucha gente va a preguntar y has citado unas cosas increíbles que la verdad las quiero así tomar. te esperen que me tomo el tiempo. SCI, chic, eh, bueno, entonces sí, me hacías acordar esto que dice un autor respecto de la teoría del flow, lo voy escribiendo ahora en el chat, que se llama Csikszentmihalyi, eh, y lo dejo ahí para que lo vean, respecto de qué es lo que nos apasiona y darle bolilla a esas cuestiones. Les dice, cuando algo haga saltar la chispa de tu interés, prestarle atención. A veces estamos demasiado ocupados para examinar detenidamente la idea que creemos que no es asunto nuestro, no es de nuestra incumbencia, y no podemos saber qué parte se ajusta mejor a nuestro yo, a nuestras potencialidades, a menos que hagamos un esfuerzo serio por aprender sobre tantos aspectos de él como sea posible, ¿no? O sea, tratar de darle bolilla a aquello que vos decías al principio de la charla, te toca el corazón o te enciende esa chispa, y meterse con todo con eso, y si es con otros, mucho mejor. eh, y esto que vos traías recién, de que esto de que el pensamiento creativo es inherente al ser humano, no es algo exclusivo de los grandes creadores o creativos, y tiene que ver con un vivir creativamente, y me gusta tomar los conceptos de Winnicott, que por ahí algunos los deben conocer, es un psicoanalista inglés, digamos,
que trabaja un libro muy conocido que se llama Realidad y Juego, y hace todo un estudio respecto del lugar del juego en los niños, y después cómo se transforma ese juego en la vida, digamos, del adulto, que está vinculado a la salud mental. Y él decía que vivir creativamente equivale a la capacidad de construir significados personales a través de nuestra experiencia, ¿no? Es como otra perspectiva respecto de la creatividad, que sería como para mí la capacidad de narrar una historia de lo que nos sucede, ¿no? Darle como un sentido. Es como bueno, es como otro aspecto que no tiene que ver tanto con lo laboral, con el trabajo, pero sí con la vida, de darle un sentido a lo que nos pasa, ¿no? Y él decía que eh, cuando uno tiene un vivir creativo, la vida no te vive a vos, uno vive la vida, ¿no? Se sale como que si no estamos frente a una vida que se anime a crear, es como una vida gris. Me parece que es interesante como para ir cerrando un poco la charla del título. Eh, y qué más, a ver qué tenía en el machete anotado. Eh, Me está bueno también como estos, como cierre, entender el origen del término, el término creatividad, que realmente es bastante reciente, la creatividad aplicada al día a día, al trabajo, a todos los procesos, que antes tenía que ver con, vinculado, el creador era el padre, digamos, alguna vinculación más de lo teológico, y después fue más vinculado al campo del arte, como sinónimo de artista, pero es más reciente esta noción de la creatividad aplicada para las experiencias humanas en general. Entonces me gustaba hacer como ese recorrido para saber que es algo que todos podemos utilizar y potenciar y saber que lo tenemos como posibilidad. Y es que, Romina, todo eso que estás mencionando es tan importante bajarnos de este tren, de esta vida tan agitada, de esta locura de vida, donde no tenemos ni tiempo para nosotros mismos, para tomarnos un cafecito nosotros mismos o un tecito y poder pensar qué es lo que queremos, qué es lo que me gusta, sacar esas cosas y ver qué es lo que traemos, cuál es mi potenciador, cuál es mi punto en el que yo me puedo inspirar, cuáles son mis habilidades. O sea, de verdad, yo me vine a dar cuenta de que mi habilidad podría ser escribir o estar frente a una pantalla o lo que sea. Muy tarde, cuando un trabajo, cuando había dedicado la mayoría de mi vida a otro tipo de trabajo. Y no es que no amara mi trabajo, pero el tren de vida que yo llevaba no me dejaba ni pararme a pensar. Me acostaba y al otro día madrugar a trabajar, a hacer de pronto el mismo trabajo rutinario. Entonces, qué importante es darnos ese tiempo, pensar y saber que todos tenemos talentos, capacidades totalmente diferentes que podemos explotar, que podemos sacar a nuestro favor, que podemos convertir en un negocio. Y bueno, Romina, hablando de negocio, quiero que nos cuentes, ya para ir cerrando, quiero que nos cuentes de qué se trata tu negocio, tú te dedicas a qué, cuéntanos, cuéntanos a qué te dedicas, qué talleres tienes, qué haces, dónde y después, dónde te podemos encontrar en las redes sociales. Bueno, sí, me encanta esto de la palabra negocio y que sea algo difícil de juntar porque a los psicólogos nos cuesta en general, ¿viste? Esta cuestión, pero es un desafío y de hecho lo había pensado porque hay muchas cosas como para negociar, cosas. Entonces, más allá de digamos, la actividad profesional de consultorio, en general estoy migrando a la atención de grupos terapéuticos, ese es como un aspecto, porque a mí me encanta lo que es la coordinación grupal y me formo en esto, y volviendo a lo que charlábamos al principio de la charla, de la conversación, respecto de qué es para mí la salud mental, después de muchos años de trabajar, de haberme formado en lo hospitalario y demás, y en la atención individual, hay algo de esa realidad que no me cerraba, entonces, bueno, me largué como a ver quiénes habían inventado otros dispositivos que ayudaran a mejorar la calidad de vida. Y el consultorio, así como del uno al uno, está muy bueno y tengo muchos colegas que lo trabajan y es súper necesario, pero yo sentía que tenía que formarme más en
lo grupal como posibilidad de que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida y el vínculo con nosotros mismos y con los demás. Así que por un lado tengo grupos terapéuticos, coordino, como vos sabés, y después me gusta mucho incorporar las cuestiones del arte y trabajar con grupos que sean grupos de reflexión. Doy talleres como docente también en los temas de los procesos creativos y la salud mental. Me gusta meterme a trabajar. En este caso, por ejemplo, estamos formando un curso con un diseñador industrial, o sea que hay una psicóloga con un diseñador industrial, cosa que como que esa es la que teníamos, juntar algo que parecía que no se podía juntar, y en realidad Enrique D'Amico es el que es el creador de la cuenta que se llama Diseño en Frases, que está muy buena si la quieren conocer y seguir. Él es diseñador industrial, aparte es docente y está haciendo un doctorado en arte, docente en varias universidades, y me contaba un poco respecto de cómo dar clases a los chicos de diseño y demás, un poco las falencias que él ve en la formación de los diseñadores. Entonces, bueno, estamos haciendo entre los dos próximamente, ahora el mes que viene, un curso para diseñadores, inventores, pueden ser diseñadores gráficos, industriales, de toda esa rama, respecto de esto del deber ser diseñador, de poder como descoagular algunos sentidos para que se potencie esa creatividad, de cómo diferenciarse del otro, potenciar esos recursos, cosas que no se hablan mucho en la carrera y que está bueno, les vamos a ofrecer como un taller teórico y práctico con herramientas para poder seguir indagando, interrogándose, haciéndose preguntas respecto de su ejercicio profesional. Así que a veces van a ver en mi cuenta que estoy coordinando algunos talleres de escritura terapéutica. Así que bueno, es como rara avis, digamos, metida como en lugares donde la psicología me gusta, como la transdisciplina o la interdisciplina. Ok. Me aburre mucho trabajar, digamos, solo con colegas psicólogos. Sí, me formé trabajando en lo interdisciplinario y veía su efectividad, porque la realidad es compleja, el humano es complejo y está bueno nutrirse de diferentes áreas. Y esto un poco es lo que yo ofrezco en los talleres o lo que coordino, las capacitaciones y demás. Así que bueno, se vienen otras cosas durante el año, pero bueno, ya es como mucha cosa. No, pero bueno, Esa es mi entonces vida. ahorita vamos a entrar a tus redes, pero primero les quiero contar que yo conocí a Romina en un taller de escritura terapéutica y me encantó porque fuera de que considero, después de aprender de escribir, y que vaya, no soy poeta ni mucho menos, lo único que escribo son mis posts en todas las publicaciones que hago, pero a eso le pongo obviamente mi tiempo y me ha gustado y entiendo que he podido entender a través de eso que la escritura sí es terapia, es una maravilla y de verdad me gusta más escribir con papel y lápiz. De hecho, yo tengo, o sea, yo escribo siempre con papel, lápiz, todo, porque para mí el conectar el cerebro, el estar así, yo prefiero empezar a redactarlo de esa manera y una vez ya lo tenga, como que ya pasarlo en mi computador. Podrían pensar es doble trabajo, pero bueno, es una maravilla. Así que taller con Romina, se los recomiendo. Y ahora, Romina, bueno, voy a dejar igual aquí una vez terminando este live, pues obviamente vas a estar ahí mencionada en la cuenta de YouTube. Romina está empezando su cuenta de YouTube, pero ella tiene una cuenta en Instagram. Entonces, la cuenta de Instagram, recuérdanos por favor cómo es, cómo se llama. Terapiaescrita.sí. Pero si ponen terapia escrita es la única, así que va a aparecer más o menos rápido. Estoy ahí yo hablando, me van a ver. Perfecto, entonces lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner en el chat, vamos a poner no solo esta cuenta desde la cual Romina está transmitiendo, sino también vamos a poner la de Instagram. Y por último, Romina, ¿haces talleres o haces algo personalizado o solamente son coordinación de grupos? Sí, sí, en realidad me van convocando para diferentes talleres, como este de diseño, según trabajo también con empresas, para los procesos empleados con el tema de los procesos creativos, trabajo en equipo, todo lo que sea el ámbito de lo grupal, es como mi área de investigación y de formación, así que donde haya un grupo,
que quieran mejorar el clima y el trabajo laboral, ahí es un desafío lindo que me gusta, en trabajar en instituciones educativas. Así que como es bastante amplio el trabajo, pero siempre pensando donde haya un grupo que pueda mejorarse las relaciones y hacer un grupo bueno, que aloje, como decimos nosotros, que donde se pueda trabajar con mayor salud, ahí es donde me gusta estar, digamos, Ok, aportando en ese lugar. va. Y hace las sesiones en línea y también presenciales, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Ahora mayormente pasando a lo que es, que no está tan, digamos, lamentablemente difundida lo que es psicoterapia grupal, porque la gente a veces como que hay mucho prejuicio y no se anima, pero la verdad que el que se anima a la terapia grupal no vuelve a la individual, digamos, porque es muy potente y es muy interesante el trabajo que cuando uno está con otros. No, es como es diferente, tienen que probarlo. Sí, 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 descubrimos otras cosas y nos potenciamos. Tal Eso cual. vale la pena. Romina, y a todos, bueno, primero a todos los que nos acompañaron y nos están viendo, mil y mil gracias por estar aquí, por acompañarnos, por sus comentarios. Se los estamos aquí respondiendo y de verdad a Romina, mil y mil gracias por esta amena charla, por de verdad todo lo que aprendí. Me encanta todos estos poetas, filósofos y demás que citaste. Déjanos las frases, déjanos esto, porque sí son como frases para tener así en un tablerito en el trabajo. Me encantan. Romina, gracias por tu tiempo. No, gracias Adri, a vos. Realmente fue un placer la charla. Y bueno, ojalá pronto nos encontremos para hablar de otro tema, seguramente. Claro que sí, Romina. Bueno, pues un abrazo muy grande y gracias. Bye. Gracias.